Buenas tardes, chicas y chicos. En este vídeo vamos a aprovechar para ver los géneros periodísticos, que es un material teórico que necesitáis para hacer la práctica del vaciado de la revista de cine, ¿de acuerdo? Entonces, para eso tenéis un PowerPoint subido en materiales, a esta altura ya lo tendréis. En primer lugar, pues hablando del oficio periodístico, se basa básicamente en buscar noticias para informar a la ciudadanía. Se habla de que es el cuarto poder, de hecho. Quiero que sepáis que no todos los géneros pertenecen al mismo grupo, es decir, hay géneros informativos que gozan de gran objetividad, hay géneros de opinión que son subjetivos, pero también hay géneros mixtos que mezclan esa parte informativa con esa parte de opinión, ¿de acuerdo? Bien, dentro de los medios de comunicación, evidentemente hay que diferenciar entre los audiovisuales, imágenes y sonido, los radiofónicos, aquellos relativos a la radio, y los medios impresos, que son los que más vamos a trabajar nosotros y nosotras junto con los medios digitales, ¿de acuerdo? Bien. Bueno, el primer género del que os quería hablar es la noticia, ya lo hemos trabajado en clase. La noticia es una información breve, clara, concisa, que goza de actualidad, ¿de acuerdo? Tiene que ser un acontecimiento que interese a la mayor parte de la población para que sea algo noticioso. El emisor, ¿quién es? Es el redactor, pero no tiene que aparecer, ¿bien? ¿Por qué? Porque es objetivo. El mensaje de la noticia debe contestar a las 6 W del periodismo, ¿bien? En la entradilla, que es el primer párrafo de la noticia, tienen que aparecer estas 6 W necesariamente, ¿de acuerdo? Sigue la estructura de pirámide invertida. Esto lo veíamos con la práctica de mutar el cuento a noticia. Generalmente en los géneros narrativos sí que encontramos cierto orden cronológico, en una noticia no, en una noticia se va de lo más importante a lo menos, al final se va contextualizando, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque la intención principal es informar. Por lo tanto, usará la tercera persona o oraciones impersonales y un léxico denotativo. Bien, la diferencia entre léxico denotativo y connotativo, que yo sé que la sabéis, pero aún así lo vamos a repasar. Bueno, pues si, por ejemplo, alguien dice es una gruta. Bien, pues una gruta, si hablamos del léxico denotativo, pues es una gruta tal cual la encontramos, es la definición que podríamos ver en la RAE. Pero una gruta, metafóricamente, también puede ser la boca, ¿de acuerdo? En un poema se habla de como una gran gruta cálida, pues habla de la boca. Eso es un lenguaje connotativo. El denotativo es el que refleja la realidad sin metáforas y sin más allá de de una somera definición, ¿de acuerdo? Y aquí tenéis un ejemplo de una noticia. Bien, en cuanto al reportaje informativo, bueno, pues es un tipo de género periodístico donde el emisor, el reportero, cobra una especial relevancia. ¿Por qué? Pues por eso aparece firmado, porque el reportero va al lugar de los acontecimientos y lo cubre y desde allí redacta el reportaje. Bien, por lo tanto el mensaje se desarrolla en más profundidad que en la noticia. Bien, aquí sí es importante el tratamiento de las fuentes, las declaraciones de los testigos, de las personas implicadas, cómo se describen los ambientes. Pensemos, por ejemplo, en el reporterismo de guerra, ¿de acuerdo? Es muy importante cuando alguien escribe desde la trinchera qué sensaciones se dan, cómo se desarrolla el día a día, la descripción del lugar, etcétera. Bien. Y ahí tenéis pues un poco la estructura de antetítulo, título y subtítulo, ¿de acuerdo? Bien, los reportajes suelen llevar alguna fotografía que básicamente demuestra que el reportero ha estado en el lugar de los hechos. Bien, el titular tiene rasgos literarios. Todo lo que en la noticia el titular debe ser informativo y yo leyendo el titular tengo que saber de qué va el cuerpo de la noticia. En un reportaje no tiene por qué. De hecho, aquí tenéis un ejemplo en el que el título es El tobogán de la natalidad en España. Bien, como veis, se usa una metáfora, ese tobogán de la natalidad, ¿no? Como que desciende. Bien, bueno. La intención del reportaje ya no es solamente informar, sino que también es entretener. Por lo tanto, los elementos que yo me voy a encontrar, además de lingüísticos, van a ser literarios, van a tener una carga de subjetividad. Bien, se suele usar la tercera persona, pero sí que existe una gran carga de subjetividad. ¿Cómo? Pues a través de las figuras literarias, anáforas, comparaciones, paralelismos, metáforas, metonimias, todo eso está muy presente en un reportaje. ¿De acuerdo? Bien, la entrevista objetiva. Sigue un sistema de pregunta-respuesta. Seguro que habéis visto más de una. Yo aquí os he puesto un ejemplo. Entonces, la pregunta tiene una tipografía concreta y la respuesta tiene otra para diferenciarlas. Bien, los párrafos se van marcando así. ¿Y qué contiene una entrevista objetiva? Pues información, opiniones, vivencias de la persona entrevistada. Bien, es importante cuando alguien hace una entrevista esa habilidad para sacar información.
bien, al mismo tiempo que se respeta la fuente. Aquí tenéis un ejemplo de lo que sería una entrevista objetiva en el margen tenéis todas las partes que encontramos en esta entrevista. Yo sí os quiero decir que el primer párrafo se destina a presentar al personaje, sobre todo a aclarar y a justificar el por qué estamos entrevistando a este personaje y no a otro. Después se sigue un sistema de pregunta-respuesta que siempre tiene un hilo conductor. Bien, es importante para ello tener un guión previo. Aquí tenéis una serie de capturas de una entrevista a Alba Recha, la cantante. Entonces, pues que sepáis que es importante tener un guión previo en el que tengamos más o menos agrupadas las preguntas para que se dé una conversación. No tiene que tener la sensación el entrevistado de estar siendo entrevistado, sino de estar conversando con una persona. Por lo tanto, es muy importante escuchar. No solamente estar pendiente de lo que vamos a preguntar después, sino escuchar lo que nos está respondiendo nuestra entrevistada, porque a lo mejor algo que dice en ese momento nos da pie a incluir una pregunta que no estaba preparada, pero que en ese momento consideramos que sí que puede ser relevante, ¿de acuerdo? Aquí tenéis algunos ejemplos de preguntas y cómo se van organizando por bloques temáticos. El editorial. Bueno, es un artículo de fondo que no aparece firmado porque refleja la ideología del medio en sí. Por lo tanto, el autor o la autora no es tan importante. Bien. Invita a la reflexión. El emisor es el responsable, es el periódico en sí, por lo tanto, como os decía, responde a esa ideología, ¿bien? Y el receptor no tiene siempre que ser un receptor universal, ¿de acuerdo? Hay veces que se redactan o se publican editoriales que tienen como objetivo que se escuche, por ejemplo, desde el gobierno o desde consellería o desde cierta plataforma, ¿bien? Aunque sí que es cierto que los acontecimientos que se narran y demás sí que deben ser de actualidad. Se me ocurre, por ejemplo, un editorial en el que se hablaba de, toda esta estafa que hubo con Idental, bien, y un medio de comunicación de Albacete sacó un editorial. Entonces, ¿eso va para toda la población? Pues realmente no toda la población ha sido afectada, pero aún así tiene cabida porque es un hecho noticioso y novedoso. Bien, la estructura, pues tiene una estructura muy definida, el editorial, predomina la parte expositiva, es decir, la parte objetiva, pero sí se mezcla con una parte argumentativa muy fuerte, es decir, con la valoración de toda la parte anterior, ¿de acuerdo? ¿Qué pretendemos? Pues pretendemos formar opinión, pretendemos que la gente se movilice respecto a ese tema del que estamos hablando, ¿bien? El tono es serio, pero se invita a la persona que tienes delante a que tome partido, a que se posicione, ¿de acuerdo? Bueno, aquí tenéis un ejemplo de un editorial del Mundo donde habla de Podemos cambia el mapa en un año. Bueno, pues ahí es simplemente un ejemplo para que lo vierais. Pasando al siguiente, al artículo de opinión, bueno, pues es una exposición o argumentación y por supuesto contiene la opinión de la persona que está firmando este artículo. Tenemos, y es lo que más vamos a trabajar este año si nos dejan, pero bueno, el emisor, ¿quién es? Pues es ajeno al periódico. Por ejemplo, un artículo de opinión de Rosa Montero, pues ella no trabaja únicamente ahí, ella es escritora, tiene otras labores, otras profesiones, pero al margen de eso, pues publica un artículo en X medio donde habla de una situación actual expresando siempre su opinión, ¿de acuerdo? Por lo tanto, es un género muy subjetivo. Pero al mismo tiempo también tiene una parte expositiva. La parte expositiva es donde yo hablo del tema, los hechos que están ocurriendo y que a mí me despiertan una opinión, que es esa parte subjetiva, esa parte argumentativa. ¿De acuerdo? Y los temas, por supuesto, son muy variados. La estructura lo mismo, es completamente libre a voluntad del articulista, de quien lo está escribiendo. La intención del discurso, dar a conocer este tema y formar opinión. ¿De acuerdo? Bueno, por supuesto, todas las marcas de subjetividad tienen cabida en un artículo de opinión. Bien, o sea, lo literario es muy importante y prueba de ello es que muchos escritores y escritoras que se dedican a publicar novelas, poesía, etcétera, también tienen un trabajo colaborando en un medio, publicando artículos de opinión, precisamente por esto, porque se requiere de un lenguaje muy atractivo. Bueno, y aquí tenéis un ejemplo de Alex Grigeno, que él es lingüista, pero al margen, pues colabora. La columna, bien, pues es un comentario personal sobre un tema de actualidad. Es muy cercano al artículo de opinión. El emisor, una vez más, no pertenece a la plantilla del periódico, pero sí que es cierto que mantiene una estrecha función de colaboración con el mismo. En el mensaje, una vez más, lo literario vuelve a ser muy importante, la opinión de la persona que está escribiendo y la estructura es libre, es a voluntad del columnista. Bien, se llama columna porque ocupa el espacio de una columna, no necesariamente toda seguida, la podemos partir, como vemos en el ejemplo que tenemos después, pero sí que ocupa más o menos ese espacio. Y hay columnas fijas, ¿de acuerdo? Pues encontrarnos en El País un domingo la columna de Rosa Montero es lo habitual porque es su espacio. Bien.
La intención, dar a conocer la opinión del autor o de la autora, ¿de acuerdo? Con una finalidad estética. ¿Por qué? Porque el lenguaje literario es muy importante. Bueno, aquí tenéis un ejemplo de una columna de Juan José Millás y otra de Manuel Rivas, por poner un par de ejemplos. La carta al director. Son textos que han sido escritos por lectores o lectoras del medio. Los temas son muy variados, pero, como os decía antes, siempre tienen que ser hechos de actualidad. Reflexiones que vengan al caso, no de un tema pasado. Pues ahora mismo, por ejemplo, se podrían y se están publicando muchas referentes al tema del coronavirus y cómo lo está gestionando el gobierno. Bien. Entonces, generalmente lo usa un lector o una lectora para denunciar algo en un medio de comunicación para que llegue a una masa de gente. Bien. Generalmente se presenta al enunciador el motivo por el que se escribe la carta y se expone el hecho y la opinión, lo que está denunciando, ¿vale? Aquí tenéis un ejemplo publicado en El País. En cuanto a la crónica probablemente es el género periodístico más complejo y el que más juego da. Es una noticia ampliada a todos los efectos. La información del suceso pasa incluso a un segundo plano, ¿de acuerdo? Y tiene ciertas características que comparte con el reportaje, bien, porque además el cronista tiene que estar en el lugar de los hechos, igual que ocurre con el reportero. Entonces, ¿qué pasa aquí? Que el cronista sí tiene que ser una persona que esté especializada en el tema del que está hablando, ¿bien? ¿Por qué? Porque se va a incorporar su opinión y su opinión tiene que tener un valor. El mensaje, acontecimientos muy recientes, los temas son pues muy variados, evidentemente. Las crónicas de guerra, igual que los reportajes de guerra, son ampliamente conocidos. La estructura mezcla esa parte de información con esa parte de opinión, ¿de acuerdo? Una ficha inicial, todos los datos objetivos, remarcados, y luego ya empieza la crónica como tal. De la crónica lo que más me importa que sepáis es que tiene una triple intención, una triple función. Informar, formar opinión y entretener, ¿de acuerdo? Y por supuesto el lenguaje literario también está muy presente en la crónica. Aquí tenéis un ejemplo de una crónica periodística que el titular es Mi encuentro con el último bandolero andaluz, ¿de acuerdo? En cuanto a la crítica. Bueno, la crítica lo que viene a hacer es a analizar acontecimientos que son de cierta actualidad, ¿de acuerdo? En nuestro país o donde fuere. Entonces, combina la información, combina la opinión y combina el entretenimiento también. ¿El emisor quién es? Pues una persona que obviamente esté especializada en la materia. Si yo leo una crítica de cine, la persona que la esté escribiendo tiene que tener unos conocimientos sobre cine, ¿de acuerdo? Admite la subjetividad porque al fin y al cabo es una crítica, es algo ya per se subjetivo. El mensaje pues puede ser sobre un evento cultural o deportivo de interés, bien. Una crítica a la televisión, cine, a una obra de teatro, cualquier cosa que se considere cultural, que hoy en día es un término amplísimo. La estructura. Encontramos una ficha inicial con todos los datos de, por ejemplo, la película, remarcado la tipografía, recuadros, tal, todo eso se va remarcando y luego la crítica ya propiamente dicha. De esto ya lo tenéis que tener dominado porque hemos hecho una práctica. Entonces aquí tenéis un ejemplo de una crítica a La piedra oscura, que es una obra de teatro, bien, de Alberto Conejero. Vale, luego la entrevista perfil. Ya hemos visto la entrevista objetiva. ¿Qué diferencia hay con la entrevista perfil? Bueno, pues la entrevista perfil es muy cercana a la biografía. Ya no me interesa tanto. En una entrevista objetiva, por ejemplo, me puede interesar la profesión de esa persona y ya está, solo me interesa su profesión. En una entrevista perfil me interesa toda la biografía de esa persona, ¿vale? Todo lo que comprende su personalidad, ¿de acuerdo? Se revelan así aspectos íntimos de la persona que está siendo entrevistada. Bueno, pues al presidente del gobierno, por ejemplo, le podríamos hacer una entrevista que versara únicamente sobre el tema de la gestión del coronavirus, pero también le podríamos hacer una entrevista para conocer a esa persona en profundidad, para conocer al presidente del gobierno en profundidad, y sería una entrevista perfil, ¿de acuerdo? Es muy libre, las preguntas y las respuestas se integran en un texto, ya no están marcadas como pregunta-respuesta y ya está. Hay información biográfica, juicios sobre las reacciones, se puede incluir un risas, ¿de acuerdo? Y las contestaciones que te vaya dando el personaje entrevistado, obviamente. Y aquí tenéis un ejemplo de una entrevista perfil, ¿bien? El boletín de radio o televisión. Bueno, en el boletín de radio o televisión tenemos que tener en cuenta que es un texto que está pensado para ser leído. Por lo tanto, el destinatario no va a tener la posibilidad de volver a escucharlo o de leerlo. Por eso tiene que ser muy breve, tiene que incluir la información fundamental únicamente porque es lo que podemos procesar, ¿bien?
Debe condensarse, aquí os pongo más o menos en 7 líneas, emplear frases breves que se comprendan de forma fácil, evitando las subordinadas, evitando los nexos, pues cuanto más, no un telegrama, pero cuanto más sencillo formalmente, mucho mejor, ¿de acuerdo? No incluir adjetivos calificativos, no ser subjetivo en ese sentido, ¿bien? Y mantener una estructura sintáctica tradicional. Aquí os digo sujeto, verbo, complementos. ¿Por qué? Porque es más fácil a la hora de asimilar la información si mantenemos esta estructura. ¿Bien? Una nota. Bueno, notas hay de muchos tipos. Hay informativas, descriptivas, declarativas. Bien, la informativa obviamente es muy cercana a lo que conocemos como noticia, ¿de acuerdo? Pero al final una nota es la narración de un hecho o de una situación a través de unas técnicas que permiten enfocar de forma particular este hecho, ¿de acuerdo? La estructura pues tiene que tener una introducción, que es el primer párrafo, el cuerpo y la conclusión final. Bien. Una nota de color, que es un tipo específico de nota que contiene muchos tintes humorísticos y demás, esta también da mucho juego, ¿vale? Se centra no tanto en la información, sino en el modo en el que se transmite esta información, ¿de acuerdo? Ya no es importante tanto lo que nos está contando, sino cómo nos lo está contando. Pues imágenes sensoriales, emociones, sentimientos. Aquí os pongo, bueno, tenéis enlazado un ejemplo y además os explico aquí y os digo, pues por ejemplo, si el tema del que yo quiero hablar es una persona, yo puedo empezar resaltando esos aspectos que hacen que ese ser humano sea único, el ambiente, por ejemplo, su día a día en su casa, etcétera. O sea, voy un poco a lo anecdótico, ¿de acuerdo? Para captar la atención. Bien, el testimonio yo creo que no tiene mucho misterio, es una nota pues que recoge declaraciones, evidentemente de una o varias personas que han sido testigos de un hecho. Bien, por lo tanto usa muchísimo la primera persona tanto del singular como del plural. Dentro de los géneros biográficos, bueno, pues la biografía propiamente dicha, que es pues, la vida de una persona, el perfil o la semblanza, que generalmente tiene relación directa con el hecho que motiva la redacción. Bien, en una biografía yo la puedo escribir porque sí, un perfil o una semblanza tiene que tener un motivo de por qué lo estoy sacando ahora y no hace un mes o dentro de 2 meses. La necrológica u obituario, ya lo sabéis, cuando fallece una persona, y la historia de vida, que sería el cuarto tipo de género biográfico que me encontraría. Bueno, pasamos al siguiente, que es la gacetilla. Es el anuncio de una actividad, ¿vale? Os dice aquí. ¿Qué pasa? Que la información que encontramos es muy precisa, es simplemente para dar a conocer que se va a desarrollar X actividad. Bien, por ejemplo, si se inaugura un festival, se presenta un libro, lo que sea. Aquí tenéis un ejemplo. Es muy breve y solamente es informativo para que la gente sepa que ese acontecimiento se va a dar. Las apostillas son parecidas en tanto que son informaciones breves. Aquí tenéis un enlace también para ver un ejemplo. Se redactan en un solo párrafo y están separadas entre sí. Aunque no tengan relación entre ellas, ahí están. Generalmente tienen un espacio fijo y suelen llevar el mismo título siempre, ¿vale? Son informaciones que no son tan importantes como para desarrollarlas en formato noticia, pero que siguen teniendo cierta relevancia, cierta importancia y por eso se incluyen dentro de la página, ¿bien? Las agendas, carteleras y guías, bueno, pues obviamente están ligados fundamentalmente a actividades públicas que se van a dar. Pues las agendas en este caso, pues si hay un curso, un taller, una mesa redonda, un debate, un congreso, lo que sea. Todo eso para informar a la ciudadanía. La cartelera es específica pues para el cine, para televisión, para teatro, etcétera. Bien. Y por supuesto se puede recomendar, es decir, si se estrena una película, en la cartelera te pueden recomendar que veas esa película. Y las guías, bueno, son datos que generalmente se incluyen dentro de las agendas y dentro de las carteleras, bien, pero también informaciones prácticas referidas a una actividad determinada de la que tú quieras escribir, ¿vale? Hay un medio de comunicación, bueno, la guía de ocio, por ejemplo, de Alicante, que es bastante conocida, pues sería un ejemplo de ello, ¿vale? Cronologías y antecedentes. Bueno, por orden cronológico se van enumerando una serie de hechos que se vinculan a un tema, ¿de acuerdo? Bueno, generalmente se incluyen dentro de la crónica. Cuando tú escribes una crónica es importante el contexto en el que lo haces, es decir, que no es solamente qué conflicto armado, por ejemplo, se está dando ahora mismo, sino cuáles son los antecedentes del mismo. Pues todos esos antecedentes son un género periodístico en sí mismo, pero ya os digo, sobre todo sirven para completar otros géneros periodísticos, ¿de acuerdo?
Bueno, pueden ser redactados en párrafos integrados por frases completas, como una crónica o una nota, puede haber opinión o puede no haberla, o interpretación. em, y luego la economía de las palabras, esto es importante, cada párrafo se refiere a un solo hecho, ¿de acuerdo? O sea, que está muy bien dividido, ¿de acuerdo? Y se suele diferenciar destacando con una viñeta. Las cartas de lectores. Bueno, pues es una sección fija, el título es invariable y se publican informaciones que han enviado los lectores o las lectoras. ¿De acuerdo? Entonces se puede responder a estas cartas, obviamente. El periodista lo que hace, la función aquí, como el texto ya te viene hecho, es condensarlo si es demasiado extenso para que se ajuste a la caja de texto donde lo tengas tú que poner, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, pues aquí tenéis un ejemplo de una carta de un lector y generalmente por lo que se expresa son inquietudes del lector o de la lectora en cuestión que quiera transmitir al medio y que puede haber, por supuesto, una respuesta respecto a ello. Bueno, pues aquí tenéis los géneros más importantes, creo que con esto tenéis suficiente. El PowerPoint os lo voy a subir a materiales, podéis revisarlo, podéis preguntarme cualquier duda que tengáis de cualquier género y con esto lo que tenéis que hacer es aplicarlo a la hora de hacer el vaciado de la revista, que es una práctica que ya tenéis subida en tareas y ya visteis la fecha de entrega, entonces pues para ir desarrollándola con un material teórico firme. De todas formas, en materiales también vais a tener un ejemplo de un trocito de vaciado de una revista, ¿de acuerdo? Muchas gracias.